Hola, bienvenidos a este décimo video del curso de WX Python y en el cual vamos a ver el elemento slider, que es un control deslizable mediante el cual podemos introducir algunos valores o bien eh, interactuar con este de esa manera. Es como una barra de desplazamiento, pero en la cual normalmente una posición determina un valor. Normalmente funciona de esa manera. Por ejemplo, primero vamos a ver cuál es la sintaxis o la forma de inicializar un slider o de construirlo a partir de la función thisBox, perdón, a partir de la función slider. Vamos a abrir una consola de Python y vamos a importar WX eh, y vamos a solicitar la ayuda en el, en el slider y del constructor con el init. Y bueno, con esto vamos a ver lo que necesitamos para inicializar un slider. Bueno, primero este argumento es bueno, por default este no se pasa de manera explícita. Bueno, y como primer argumento tenemos un window parent, que sería el objeto padre para el slider, un ID, un valor actual que va a tener el slider, un valor mínimo y un valor máximo. Y bueno, aquí otras características como la posición, el tamaño, el estilo, bueno, y algunos otros eh, propiedades o características que podemos pasarle como argumentos al constructor del slider. Bueno, siguiendo esta sintaxis vamos a usarlo. Entonces vamos a crear un slider, por ejemplo slider 1 y es WX slider. El parent va a ser en este caso la ventana misma, que es self. Ahora necesitamos pasarle un ID que es -1 para que tome cualquiera, o bueno, más bien que WX Python lo asigne automáticamente. Ahora un valor actual que le vamos a dar, por ejemplo 0, un valor mínimo que va a ser 0 y un valor máximo que por ejemplo vamos a dejar en 10. Y bueno, así tendríamos un slider. Ahora eh, lo que vamos a hacer es agregar este slider a nuestro sizer que tenemos allá, que hemos creado ya en esta aplicación. Para ello hacemos es sz agregar eh, el slider 1, le dejamos en 1 acá y lo expandimos y bueno, vemos qué pasa. Ejecutamos y vemos nuestro slider, vemos ahí. Pueden ustedes ver lo que es un slider, obviamente. Vamos deslizando y va tomando obviamente un valor. Podemos, por ejemplo, pedirle que cada vez que deslicemos nuestra barrita o nuestro slider nos muestre el valor que va a ir adquiriendo. Por ejemplo, podríamos imprimir en su consola. Podemos crear un evento self bind de tipo EBT slider y vamos a manejar esto mediante la función on, on slider, lo vamos a llamar así, y vamos a definirlo aquí. Vamos a definir ese método eh, y vamos a imprimir lo que tomemos de este slider. Le vamos a colocar como un atributo de clase para que podamos usarlo en el método. En el otro método vamos a usar print self el slider 1, tomar el valor de este, vamos a usar get value. Con ello vamos a tomar el valor que nos está mandando en ese caso. Por ejemplo ahí. No, a ver, nos falta un argumento, sí, claro, este es un evento. Y los eventos, los métodos que manejan eventos, normalmente llevan el self y el parámetro event, que es el segundo argumento que se pasa como que contiene toda la información acerca del evento que dispara ese método. Por ejemplo, vamos a ver otra vez.
y vemos conforme deslizamos, vemos en la consola que va cambiando 4 5, depende, obviamente 0 mínimo, 10 máximo, y así podemos cada vez que cambiamos de posición el slider, nos muestra el valor actual. Y así es como, bueno, es más o menos para lo que funciona ese slider. Es decir, para tomar un determinado valor, asignarlo o asignar una cantidad, digamos, específica de manera interactiva. Podríamos crear otro slider, por ejemplo, vamos a crear un slider 2. Así, a ver, es el menos 1, 0, 10. Y vamos a agregar un static text. Y lo tenemos. Inicialmente va a estar vacío. Y bueno, vamos a agregar todos esos controles al sizer. Slider 2 y el txt. A ver, vamos a ver cómo queda. Bueno, ahí tenemos los dos sliders. Y aquí por aquí debemos tener el static text, pero obviamente está del mismo fondo, del mismo color que el frame, y por eso no logra distinguirse. Ahora, podemos, por ejemplo, tomar los valores de ambos sliders y sumarlos y mostrarlos, por ejemplo, en ese static text. Por ejemplo, el slider 1, el valor 1. A ver, le vamos a decir que el valor 1, o vamos a llamarle A, lo tome del slider 1, así está bien. Ahora el B, le vamos a decir que nos lo tome del 2. Y ahora que nos modifique la característica o la propiedad, la etiqueta del static text, lo vamos a hacer con set label, y vamos a poner que sería A más B. Bueno, a ver, aquí vamos a convertir a un string esto. A ver, sí. Pequeños errores, horrores. Ahora debemos ver. Vemos aquí en esta parte que tenemos obviamente la cantidad que resulta de sumar ambos sliders. Obviamente el máximo nos va a dar 20, y así es la manera en que podemos tomar esos valores y llevarlos, por ejemplo, a ese static text. Obviamente podríamos modificar las características del static text, que ya lo hemos visto, si no mal recuerdo, en el segundo o tercer video de este curso, cómo modificar estos, de modo que la fuente sea un poco más grande o en negritas, o incluso cambiar el color de la fuente para que se logre una visualización mejor. Bueno, básicamente es así como funciona este slider. El evento que se define es para manejar o para capturar los valores. Es un event slider, aquí lo podemos ver, y le pasamos obviamente el método que va a manejar el evento. Opcionalmente podríamos colocar aquí el slider al cual va a estar, del cual va a provenir digamos, ese evento. Podríamos dejarlo solamente para uno, y luego entonces solo va a funcionar para el slider 1, que es este. Es decir, cuando nosotros presionemos este, se va a actualizar la suma que podemos ver aquí, pero cuando nosotros movamos este segundo, no se va a actualizar, porque no está capturando el event slider o el evento de tipo slider para este slider en específico, sino que lo hemos puesto solamente para uno de estos, que es el slider 1, obviamente. Y bueno, como les digo, así es como básicamente funciona un slider. Ahora bien, cuando veamos el constructor del slider, vemos aquí una característica que es el style o el estilo, y vemos aquí que nos muestra por default es slider horizontal,
que es como podemos verlo en lo que hemos estado viendo ahora, que es esto, eh, en el cual el slider está colocado obviamente de manera horizontal. Podríamos poner esto de manera vertical y eso sería simplemente cambiando el estilo. Para ello utilizamos style igual a wx sl vertical, que sería el estilo que definiría ese tipo. Aquí vemos cómo nos queda el slider vertical y bueno, lo podemos observar claramente ahí. Ahora, también podríamos definir, por ejemplo, acá vemos estos sliders no tienen ningún tipo de marca de posición. eh, Eso podríamos corregirlo utilizando otro estilo. Por ejemplo, vemos aquí es la página de WXPython. Vemos algunos estilos, otros que permite, por ejemplo, eh, autotics o digamos colocar las marcas automáticamente. Podríamos usar este, por ejemplo, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a definirlo en el segundo. Y vemos, no sé si logran ver unas marcas pequeñas que logran verse en esta parte, en la parte inferior. Bueno, vamos a ver ahorita, a ver, vamos a utilizar esta que es labels. Con ello vamos a también a incluir etiquetas de mínimo y máximo. Aquí nos dice, de hecho, dice muestra el valor mínimo, máximo y bueno, el valor de las etiquetas. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, y vemos 0, 10, valor mínimo, valor máximo y el valor actual, el valor que va tomando esto. Vemos ahí, vemos ahí, vemos ahí. Y observamos cómo va cambiando esto conforme nosotros vamos arrastrando lo que tenemos, tal como lo observamos. Ahora, como pueden ver, se ven estas etiquetas quedan un poco desfasadas con el color de fondo del frame. Eso puede solucionarse si utilizamos, por ejemplo, modificamos el color del frame. Por ejemplo, set background color y le decimos que pues ponga el color de uno de los sliders, por ejemplo el slider 1, y le decimos que tome obviamente el color, el background color, background color. Con ello vamos a tener una homogeneización de las etiquetas, o bueno, de los sliders en este caso, y vemos cómo se ve un poco una mejor apariencia de nuestra aplicación, obviamente. Y bueno, ahora vemos que también se notan un poco mejor las marcas y las etiquetas para ese slider. Y bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con los sliders aquí en WXPython. Ya en el próximo video estaremos viendo lo que son los checkbox, que nos van a servir a veces para activar algunas cosas, para tomar un valores normalmente lógicos o booleanos de falso verdadero. Y bueno, normalmente sirven para eso. Ya lo estaremos viendo. Saludos y hasta la próxima.